En el corazón de la ciudad de Nueva York, donde los rascacielos se encuentran con las calles llenas de vida, se encuentra la lujosa mansión de James Collins, un empresario prominente y adinerado. Es aquí, en medio de la opulencia y la grandeza, donde Grace Parker, una joven madre soltera, trabaja como limpiadora. Con tan solo 28 años, Grace ya ha enfrentado muchas tormentas en su vida. Lleva el peso del sacrificio en cada paso que da, todo por el bien de su hijo de 8 años, Michael. Cada mañana, mucho antes de que salga el sol, Grace se despierta en silencio para cuidarlo. Prepara su desayuno con amor, asegurándose de que tenga todo lo que necesita para otro día en la escuela. Mientras lo observa comer, su sonrisa inocente le recuerda el mundo que está decidida a proteger. El mundo que aún está lleno de esperanza. Te lo prometo, un día nuestras vidas cambiarán, mi ángel. Susurra suavemente, acariciando su cabello. Michael la mira, su sonrisa cálida y reconfortante. Lo sé, mamá. Eres fuerte. Con eso comparten un momento silencioso antes de que ella se dirija al trabajo. Su mente llena de pensamientos y oraciones silenciosas mientras camina hacia la mansión Collins. Cada día, mientras Grace se dirige hacia la mansión, se pregunta cuánto tiempo más podrá soportar la frialdad de James Collins y el abierto desprecio de su esposa, Vivian. El trabajo es agotador, la atmósfera sofocante, pero Grace sigue adelante, sin mostrar ninguna señal de debilidad. Limpia las chandeliers doradas, sirve la cena a los invitados que casi ni la reconocen, y realiza cada tarea con una dignidad silenciosa. James Collins, un hombre de poco más de 50 años con una actitud severa, rara vez le habla, excepto para dar órdenes. Vivian, su esposa, trata a Grace con un desprecio apenas disimulado, a menudo mirándola como si su mera presencia fuera una mancha en la perfección de su hogar. Grace, aún no has terminado de limpiar el pasillo. Apúrate, ordena Vivian, su voz impregnada de la indiferencia de alguien que nunca ha tenido que luchar por nada. A pesar de la dureza que enfrenta, Grace mantiene la cabeza en alto. Las palabras crueles, las miradas desdeñosas, todas caen al vacío mientras ella encuentra fuerza en el amor que siente por Michael. Sabe que detrás de la fachada perfecta de la familia Collins se esconde una vida fría y vacía. Esta certeza la mantiene en marcha, incluso cuando el cansancio amenaza con dominarla. Al final del día, cuando se retira a la pequeña habitación en la parte trasera de la mansión, se permite unos momentos para descansar, aunque nunca es un descanso verdadero. Después de otro día agotador, regresa a casa con Michael, quien la espera con ojos expectantes. ¿Cómo te fue hoy, mamá?, pregunta, preocupado. Fue bien, cariño. Estamos más cerca de nuestros sueños, responde, su sonrisa una máscara para el agotamiento que no puede ocultar. Michael no le cuestiona, demasiado joven para comprender el peso de sus sacrificios. Y Grace agradece eso, aferrándose a la esperanza de que, algún día, las cosas serán diferentes. Pero lo que Grace no sabía es que se acercaba un momento que cambiaría todo. Un oscuro secreto, oculto por James Collins durante años, estaba a punto de salir a la luz, desencadenando una serie de eventos que pondrían a prueba la fuerza de Grace de maneras que nunca imaginó. La rutina en la mansión Collins continuaba, con Grace cumpliendo sus deberes con la misma dedicación silenciosa de siempre. Mientras barría el pasillo, los susurros de las otras criadas llenaban el aire, creando una atmósfera de anticipación. ¿Escuchaste? El señor Collins va a ir a hacer una gran fiesta, solo para la élite de la ciudad, comentó una de ellas con los ojos brillando de curiosidad. Grace no dijo nada, concentrada en su tarea, pero un nudo de inquietud se apretó en su pecho. Una fiesta significaba más trabajo y, generalmente, más humillación disfrazada de elegancia. Más tarde, mientras pulía la cubertería en la cocina, Grace fue llamada inesperadamente a la oficina de James Collins. Su corazón dio un salto cuando caminó por los vastos pasillos, las paredes pareciendo cerrarse a su alrededor. Era raro que James pidiera su presencia directamente, y no pudo evitar preguntarse qué quería ahora. Cuando entró en su oficina, se encontró con su mirada fría y calculadora. Él estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, sus dedos golpeando distraídamente como si cada segundo de su tiempo fuera valioso. Sin mirarla, habló, su voz cargada de sarcasmo. Grace, supongo que has oído hablar de la fiesta que voy a dar. He decidido que deberías asistir como una de mis invitadas especiales. Grace se sorprendió. La invitación le parecía una trampa. Una manera de humillarla frente a sus invitados de la alta sociedad. La sonrisa que se curvó en sus labios solo confirmó sus sospechas. Y será una oportunidad única para ti, Grace.
Viste adecuadamente. La fiesta es dentro de 2 días, dijo, entregándole una invitación con firmeza deliberada, como si le estuviera concediendo un gran favor. Grace salió de la oficina, el peso de la decisión presionando fuertemente sobre ella. Cada paso de regreso a su habitación parecía una carga, su mente dando vueltas entre el miedo y la ira. ¿Por qué haría esto?, se preguntaba, aferrándose a la invitación con manos temblorosas. Si rechazaba la invitación podría perder su trabajo, y con ello el único medio para mantener a Michael. Pero si aceptaba, arriesgaba ser humillada públicamente. Esa noche, mientras preparaba la cena para Michael, Grace luchaba por concentrarse. Sus pensamientos seguían volviendo a la propuesta de James. En la mesa, Michael notó la expresión preocupada de su madre. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó con preocupación en la voz. Grace forzó una sonrisa tratando de ocultar su inquietud. «Está bien, cariño. Todo está bien», mintió. Las palabras apenas saliendo de sus labios antes de disolverse en el silencio de la noche. Michael, siempre tan dulce, no insistió. Pero Grace sabía que en su interior, el peso de lo que se avecinaba ya comenzaba a instalarse en su corazón. Él la miró con el ceño fruncido por la preocupación. Grace le mostró una sonrisa, tratando de ocultar lo mejor que podía la inquietud que se estaba apoderando de ella. «Estoy bien, querido», le aseguró. «Solo estoy pensando en algunas cosas». Más tarde esa noche, después de acostar a Michael, Grace se sentó sola en la pequeña mesa de su modesta sala, con la mente llena de pensamientos. Aceptar la invitación se sentía como entrar al fuego, pero había algo dentro de ella, algo pequeño pero poderoso, que osaba esperar. ¿Podría ser este su momento? La oportunidad de enfrentar sus miedos, de erguirse frente a aquellos que siempre la habían mirado por encima del hombro. Después de todo lo que había pasado, ¿por qué no? ¿Por qué no enfrentar esto también? A la mañana siguiente, cuando la primera luz del amanecer se filtró por la ventana, Grace tomó una decisión. Con el corazón lleno de determinación, caminó hacia el cuarto donde guardaba sus pocas pertenencias. Eligió un vestido simple, uno que llevaba un profundo significado personal. Era el mismo vestido que había usado en un evento importante antes de que su vida se viniera abajo. «Les mostraré que no soy menos que nadie», susurró para sí misma, alisando la tela con las manos, mientras los recuerdos de esa noche volvían a ella. A medida que avanzaba el día, la mansión bullía de preparativos para la gran fiesta. Voces y risas llenaban el aire, pero Grace permanecía concentrada. Esa noche enfrentaría sus miedos. Lo que no sabía era que esa noche la pondría en un camino hacia algo mucho más grande, algo mucho más peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. Cuando llegó el día de la fiesta, la mansión Collins estaba llena de emoción. Cada rincón estaba meticulosamente preparado para el evento. Pero para Grace, ese día tenía un peso diferente. Era un día para encontrar valentía, para enfrentar la humillación que James Collins había planeado para ella, y para mostrar la fortaleza que siempre había llevado dentro. Por la tarde, después de terminar sus tareas en la mansión, Grace regresó a la pequeña habitación que llamaba suya, en la parte trasera de la propiedad. La habitación era sencilla, pero le proporcionaba el consuelo que necesitaba. En su cama descansaba el vestido que había elegido para la noche, un vestido que no había usado en muchos años. Era de un azul delicado, suave al tacto, y pertenecía a su difunta madre. La tela guardaba recuerdos de una época en que la vida era más sencilla, más feliz. Sentada al borde de la cama, Grace abrazó el vestido con fuerza, su corazón lleno de emoción. Por un momento, la cara de su madre apareció tan vívidamente en su mente que una sonrisa se dibujó en sus labios. Recordó verla prepararse para eventos importantes, siempre tan elegante, siempre tan fuerte. «Recuerda, hija mía, la verdadera elegancia viene de adentro», le había dicho su madre una vez. «No es el vestido lo que hace a la mujer, sino la confianza que lleva por dentro». Esas palabras resonaron en la mente de Grace mientras se levantaba para prepararse. Con manos firmes se puso el vestido, sintiendo como si su madre la estuviera abrazando en espíritu. Cuando se miró en el espejo, la mujer que la miraba era diferente, más fuerte, más decidida. Se recogió el cabello en un simple moño, dejando caer algunos mechones que enmarcaban su rostro. Un toque de maquillaje y estaba lista. No fue solo una transformación física. Por dentro, Grace sintió una sensación de fortaleza, como si una chispa de esperanza se hubiera reavivado. En ese momento, la puerta crujió al abrirse, y Michael apareció en el umbral.
Sus ojos brillaban de admiración. Sin decir palabra, se acercó a ella y le tomó suavemente la mano. «Te ves hermosa, mamá», dijo, con la voz llena de orgullo. Grace se agachó para encontrar su mirada, acariciando su rostro con las manos. «Gracias, mi amor. Esta noche voy a necesitar toda la fuerza que puedas darme», respondió con la voz cargada de emoción. Michael, maduro para su edad, percibió la gravedad del momento. «Siempre me dijiste que tenemos que ser valientes», dijo con palabras firmes y seguras. «Muéstrales quién eres en realidad. Eres la persona más fuerte que conozco». Al escuchar esas palabras, dichas con tanta certeza, Grace se sintió llena de nuevo de coraje. Esta era la fortaleza que siempre había tratado de inculcarle y ahora él se la devolvía a ella. Sosteniendo su mano con fuerza, Grace se puso de pie. «Lo haré, Michael, por los dos». Y con eso, tomó su decisión. Esa noche no sería solo la sirvienta en la mansión Collins. Sería Grace Parker, una mujer que mantendría su dignidad, pase lo que pase. Mientras el sol se ponía en el horizonte y las luces de la mansión se encendían, Grace respiró hondo. Añadió los toques finales a su apariencia, enderezó su postura y, con la sabiduría de su madre en su corazón y el apoyo inquebrantable de Michael en su mente, salió de su habitación. La fiesta ya estaba en pleno apogeo cuando Grace finalmente llegó a la gran entrada de la mansión Collins, cuyas luces brillaban como estrellas. La música clásica flotaba en el aire, mezclándose con las risas y las conversaciones. La mansión parecía brillar más que nunca, como si también se estuviera preparando para algo extraordinario. Con una última respiración profunda, Grace entró, sintiendo el peso de todas las miradas que pronto recaerían sobre ella. Manteniendo la cabeza alta y los hombros hacia atrás, cruzó el umbral hacia el lujoso vestíbulo. En el momento en que sus pies tocaban el mármol pulido, un silencio se hizo en la sala. Los murmullos comenzaron casi de inmediato. ¿Quién es ella? ¿Qué hace aquí? Miradas maliciosas y sonrisas disimuladas siguieron, los invitados sorprendidos por su presencia. Pero Grace no se inmutó. Se mantuvo erguida, enfrentando la sala con una dignidad silenciosa. A pesar del juicio en el aire, de las miradas de incredulidad y curiosidad, caminó con una gracia que desafiaba todas las críticas silenciosas a su alrededor. No se dejaría quebrantar, no se dejaría intimidar. El vestido que Grace llevaba, que había sido de su madre, contrastaba fuertemente con los atuendos lujosos que la rodeaban. Su elegancia discreta parecía distinguirla, pero en lugar de hacerla ver fuera de lugar, le otorgaba una gracia casi sobrenatural, como si no estuviera tocada por la superficialidad del mundo opulento que la rodeaba. Mientras se movía entre la multitud, podía sentir el peso de las miradas sobre ella, las miradas frías de mujeres cuyas sonrisas eran tan afiladas como cuchillos. La escrutaban cada centímetro, sin intentar disimular su juicio. «Debe estar aquí como una especie de chiste», murmuró una de ellas, su voz impregnada de condescendencia. Sin embargo, Grace no les prestó atención. Su concentración estaba únicamente en mantener su paso firme. Desde el otro lado de la sala, James Collins la observaba, una sonrisa astuta asomando en sus labios. Esto, pensó él, era solo el comienzo de la humillación pública que él había orquestado cuidadosamente. Pero a medida que Grace caminaba por el salón con una dignidad inquebrantable, algo en ella comenzó a destacarse. No era solo su postura. Había una fuerza silenciosa en sus movimientos, una resolución innegable que no coincidía con la imagen de una simple criada. Entre la multitud, un hombre de mediana edad la observaba con más atención, su curiosidad despertada. «No parece intimidada, ni siquiera con todo esto», le dijo a su esposa, su tono pensativo. «Tal vez no sea tan fácil de quebrantar como pensaba James». Su esposa asintió ligeramente, su expresión inexpresiva, aunque una chispa de sospecha pasó por sus ojos. A medida que la noche avanzaba, Grace buscó refugio en un rincón tranquilo del salón, cerca de una ventana que daba a los jardines iluminados de la mansión. La vista de los árboles balanceándose suavemente con el viento le dio un breve momento de paz. Su corazón, aún acelerado, se calmó un poco en la quietud de la noche. Era su oportunidad para respirar, para recomponerse en medio de la tormenta que se desataba en su interior. Mientras miraba hacia afuera, una joven se acercó, sosteniendo una copa de champán. «Eres valiente por estar aquí», dijo la joven, su sonrisa cálida aunque teñida de curiosidad. «Este lugar es difícil para alguien que no pertenece.
Grace la miró ofreciendo una pequeña pero apreciativa sonrisa. A veces necesitamos estar donde menos nos esperan, respondió, su voz calmada y serena. El intercambio fue breve, pero dejó en Grace la sensación de que no todos en la fiesta deseaban su caída. Sin embargo, sabía que la mayoría solo esperaba que cometiera un error, que hiciera algo que confirmara sus suposiciones. Cada paso que diera a partir de ese momento sería una prueba, una medida de su fortaleza y su gracia bajo presión. La velada continuó con toda la grandeza esperada en un evento de esa naturaleza. Risas y música llenando el aire de la mansión Collins. El gran salón zumbaba con conversaciones sobre riqueza, influencia y poder. Pero Grace, aunque rodeada por las figuras más influyentes, no fue notada por lo que decía. Se destacaba simplemente por cómo se mantenía. Lo que al principio parecía una rareza, ahora comenzaba a intrigar a los invitados de maneras que no habían anticipado. Justo cuando Grace se alejaba de la ventana, un hombre de mediana edad se le acercó con una mirada afilada en sus ojos y una sonrisa en su rostro. Era Charles Wainwright, un inversor renombrado conocido por su sarcasmo mordaz y su amor por poner a las personas en su lugar. Su riqueza era vasta, pero su ego también lo era. «Ah, así que debe ser Grace Parker», dijo, su voz impregnada de condescendencia. «He oído que has estado haciendo un trabajo fantástico aquí en la mansión. No es todos los días que vemos a una criada ascendida a invitada en una reunión tan elegante». Grace sintió la trampa en sus palabras, pero no se inmutó. Su sonrisa fue educada, su comportamiento inquebrantable. «Soy Grace Parker», dijo, su voz firme. «Me enorgullezco de mi trabajo sin importar las circunstancias. Estar aquí esta noche fue una sorpresa, pero estoy agradecida por la oportunidad». Su respuesta calmada pareció desconcertar a Charles. Él había esperado una actitud defensiva o incómoda, pero en lugar de eso, ella lo enfrentó con una fuerza tranquila que lo hizo vacilar. Intrigado, insistió. «Entonces, ¿qué opinas de nuestra pequeña reunión, Grace? Debe ser bastante diferente de todo lo que has experimentado», dijo con una sonrisa de suficiencia. Grace lo miró fijamente sin vacilar, su voz suave pero segura. «Es, sin duda, un evento impresionante», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero, al final, el verdadero valor de una noche como esta radica en las conversaciones que tenemos, las conexiones que hacemos, no solo en el brillo de las apariencias». Por un momento, Charles se quedó sin palabras, sorprendido por su inteligencia y compostura. Los dos hombres que estaban a su lado intercambiaron miradas sorprendidas. Claramente no esperaban que Grace convirtiera su intento de humillación en una respuesta elegante y digna. Antes de que Charles pudiera decir algo más, una mujer con un vestido rojo llamativo se acercó. «Buenas noches, Grace», dijo, su voz llena de calidez mientras se presentaba. «Debo decir que me impresiona cómo te comportas. No es fácil entrar en un lugar como este y mantener la cabeza alta. ¿De dónde proviene tu fortaleza?». Grace sintió el peso de la atención creciente de la multitud, mientras todas las miradas se dirigían a ella. Respiró profundamente, recordando las lecciones que su madre le había enseñado. «La fortaleza», dijo, su voz llena de sinceridad, «proviene de las luchas que enfrentamos y, sobre todo, del amor que sentimos por las personas que más nos importan. Hago esto por mi hijo, Michael. Él es mi mayor motivación». La simplicidad y honestidad de sus palabras tocó a los que la rodeaban. Eleanor, la mujer que había hablado, sonrió genuinamente. «Sabes, Grace, creo que tienes mucho que enseñarnos», comentó, lanzando una mirada significativa a Charles, quien ahora parecía más incómodo que Grace jamás había estado. Los demás invitados, que se habían reunido esperando un espectáculo, ahora se veían cautivados por la quietud de la fortaleza de Grace. Ya no esperaban verla titubear. La respetaban. Desde su punto de vista, James Collins observaba este giro inesperado de los acontecimientos, sintiendo una creciente incomodidad. Su plan para la humillación pública de Grace estaba fracasando. Ella no solo estaba soportando la humillación, sino que estaba ganando el respeto de todos en la sala, algo que él nunca había anticipado. La sonrisa que antes iluminaba su rostro desapareció gradualmente, reemplazada por una mirada de duda. Se dio cuenta de que debía reevaluar su enfoque, pues lo que parecía un juego simple ahora se le escapaba de control.
A medida que avanzaba la noche, Grace continuaba recorriendo la sala, ahora recibida por los invitados que, habiendo pasado del escepticismo a la genuina curiosidad, querían saber más sobre ella. Cada conversación consolidaba su posición, y aunque la presión de la situación seguía pesando sobre ella, sabía que estaba logrando mucho más de lo que había imaginado. Sin embargo, en lo más profundo, Grace entendía que la lucha aún no había terminado. James Collins no era del tipo de persona que aceptaba ser superado, especialmente no en su propio terreno. Mientras el respeto crecía a su alrededor, Grace sabía mejor que bajar la guardia. Se preparó para lo que fuera que viniera a continuación, aunque no sabía que la verdadera prueba de su fuerza y resiliencia recién comenzaba. La fiesta había alcanzado su punto máximo, con los invitados perdidos en conversaciones, risas, brindis y la suave música llenando el aire. Pero James Collins no estaba contento. Había estado observando cada movimiento de Grace desde su llegada, y lo que veía no era lo que había planeado. En lugar de su humillación, Grace había ganado respeto. En lugar de burla, la admiración se estaba extendiendo. Para alguien como James, esto era inaceptable. Estaba decidido a retomar el control. La confrontaría justo en el centro del salón, donde todos pudieran ser testigos de su momento de triunfo. Con pasos deliberados, se dirigió al lugar donde Grace hablaba con Eleanor Hastings y algunos otros invitados. Mostrando una sonrisa fría, James interrumpió la conversación. «Grace, ¿podrías acompañarme un momento? Creo que nuestros invitados querrían saber más sobre la mujer detrás de tanto misterio». Grace sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que él tramaba algo, pero no podía negarse sin parecer grosera. Con un breve asentimiento siguió a James hasta el centro de la sala, donde el resplandor de los candelabros hacía brillar las joyas y las copas de cristal como un mar de luz. El murmullo de las conversaciones se apagó, y todas las miradas se dirigieron hacia la inesperada pareja que estaba en el corazón del salón de baile. James, siempre calculador, habló con un tono cordial que ocultaba sus verdaderas intenciones. «Grace, has impresionado a todos esta noche», dijo, su sonrisa desprovista de calidez. «Pero creo que nuestros invitados querrían saber un poco más sobre ti. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Cómo es que alguien como tú terminó aquí?» Sus palabras estaban llenas de veneno, disfrazadas de inocente curiosidad. James quería exponer los orígenes humildes de Grace, despojarla de la dignidad que tanto le había costado preservar ante todos esos presentes. Pero Grace se negó a flaquear. Respiró hondo y lo miró fijamente, consciente de que cada palabra podría volverse en su contra, pero también sabiendo que esta era su oportunidad para mostrar quién era realmente. «Vengo de un pequeño pueblo en el campo, señor Collins», comenzó, su voz calmada pero fuerte, llenando la sala. «Crecí en un hogar sencillo, donde mi madre me enseñó que el verdadero valor de una persona radica en su integridad y en su capacidad para enfrentar la adversidad con dignidad». James sonrió con desdén, percibiendo una oportunidad para profundizar más. «Debe haber sido una vida difícil, ¿eh? Debe haber sido un verdadero shock para ti adaptarte a un lugar como este, tan lejos de tus raíces». Grace sintió el aguijón de sus palabras, pero no vaciló. «Sí, fue un desafío», respondió, firme como siempre. «Pero creo que son en las dificultades donde encontramos nuestra verdadera fuerza. He aprendido que no importa dónde estamos, sino cómo nos comportamos. Y eso es lo que traje conmigo aquí. No son las grandes paredes ni las fiestas lujosas las que definen quiénes somos, sino nuestros valores y cómo tratamos a los demás». Había una sinceridad tranquila e inquebrantable en las palabras de Grace, una fuerza que contrastaba marcadamente con el entorno lujoso que los rodeaba. Algunos de los invitados, que habían estado esperando ansiosos su colapso bajo la presión, comenzaron a ver la situación desde una nueva perspectiva. Lo que había parecido una curiosidad inocente, ahora se veía como un intento mezquino de humillación. Dándose cuenta de que su ataque estaba fracasando, James intentó una vez más. «Eres la madre de Sonny Michael», dijo, bajando la voz para un toque más personal. «Debe ser difícil para él, crecer sin un padre. ¿Cómo lo lleva?». La pregunta fue un golpe directo al corazón, pero Grace permaneció serena. Sabía que no podía dejar que él la rompiera. «Michael es la luz de mi vida», respondió, su voz inquebrantable. «Todo lo que hago es por él, y aunque no tenga un padre, tiene el amor de una madre que haría cualquier cosa para asegurarse de que esté seguro y feliz. Creo que lo que define a una familia no es el número de personas, sino el amor entre ellas». Un profundo silencio cayó sobre la sala. Las palabras de Grace tocaban una fibra sensible en todos, llevando una verdad que no podía ser ignorada.
La sonrisa de James desapareció, reemplazada por una frustración casi imperceptible. Su plan había fracasado miserablemente. En lugar de disminuir a Grace, él había expuesto su propia mezquindad. Las miradas de los invitados se desplazaron de Grace a James y por primera vez no fue con admiración, sino con juicio. Eleanor Hastings, que había estado observando de cerca, dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de Grace. «Eres una mujer extraordinaria, Grace», dijo, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. «Es un privilegio para nosotros conocerte». Las palabras de Eleanor fueron una clara señal de apoyo, y en ese momento Grace había ganado más de lo que jamás imaginó. A medida que avanzaba la noche, otros invitados comenzaron a expresar su admiración por Grace, halagando su compostura y el poder de sus palabras. El respeto que había ganado en esas pocas horas se volvió innegable, transformando lo que se suponía que sería su momento de humillación en un triunfo personal. James, por otro lado, se encontró atrapado por su propio plan. Lo que había comenzado como un intento de reafirmar su dominio terminó en una humillación pública, y se dio cuenta, con un sentimiento de hundimiento, de que el papel de Grace en la mansión Collins nunca sería el mismo. Ya no era solo una criada. Grace Parker había ganado el respeto de todos los presentes, y para James eso era un trago amargo de tragar. Mientras la fiesta continuaba, ahora centrada en su tranquila dignidad, Grace se retiró a un rincón del salón de baile, sintiendo tanto un alivio como una abrumadora fatiga. Había ganado una batalla significativa, pero sabía que la guerra no había terminado. Las luces brillantes de la mansión resplandecían en las copas de cristal a su alrededor, y mientras las observaba, una tranquila determinación echó raíces en su interior. No solo sobreviviría esa noche, sino que saldría de ella más fuerte que antes. Sin embargo, el ambiente de la noche volvió a cambiar, cuando James, incapaz de aceptar su derrota, decidió hacer un último intento por recuperar el control. Su plan para humillar a Grace había fracasado estrepitosamente, pero James no era del tipo que se rendía sin luchar. Para él, la única manera de reafirmar su poder era a través de una última confrontación. Cuando la música se detuvo y los invitados se reunieron para otro brindis, James subió a la pequeña plataforma en el centro de la sala. Levantando su copa de champán con un gesto confiado, atrajo la atención de todos, su sonrisa fría y desprovista de alegría. «Damas y caballeros», comenzó, su voz calmada pero cargada de tensión. «Esta noche no solo celebramos nuestras amistades y prosperidad, sino también los valores que nos definen y los roles que jugamos en la sociedad». Sus palabras, en lugar de invitar a la celebración, llevaban un mensaje tácito, uno que no escapó a la atención de Grace. «Vivimos en un mundo donde cada uno de nosotros tiene un lugar, un rol, y está claro que esos roles no siempre son iguales», continuó, su tono volviéndose más afilado. «Hay diferencias entre nosotros que van más allá de la apariencia, diferencias basadas en valores, orígenes y sí, en clase». La palabra clase flotó en el aire como un cuchillo afilado, cortando el silencio que había caído sobre la sala. Los invitados, que antes disfrutaban del entorno lujoso, ahora dirigieron su atención a James, percibiendo que algo más estaba en juego. Grace, sentada cerca del centro de la sala, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía sin lugar a dudas que él la estaba atacando, aunque no la hubiera mencionado por su nombre. Era como si se estuviera preparando para dar el golpe final, un golpe que no solo buscaba herirla, sino destruir todo lo que ella había construido durante la noche. James continuó, su voz volviéndose más pesada con la implicación. «Algunos creen que estas distinciones, estos límites, pueden ser superados, que con suficiente valentía cualquiera puede atravesar las paredes que la vida les coloca enfrente. Pero, ¿realmente es tan sencillo?». Hizo una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire. ¿Es suficiente tener la actitud correcta para pertenecer a un lugar en el que claramente no encajas? La tensión en la sala se volvió sofocante. Lo que antes era admiración por Grace, ahora era incertidumbre. Mientras los invitados comenzaban a preguntarse hasta qué punto James empujaría más allá. El ambiente festivo fue reemplazado rápidamente por una corriente subterránea de incomodidad, como si todos en la sala estuvieran atrapados en una trampa de la que no podían escapar. Sin embargo, Grace se mantuvo firme, rehusándose a dejar que el miedo se apoderara de ella. Pensó en las palabras de su madre, en la fuerza y resistencia que habían marcado su vida. Este era el momento en el que debía ser más fuerte que nunca. Tenía que aferrarse a la compostura y dignidad que le habían ganado el respeto de tantos.
Sintiéndose que la sala estaba pendiente de cada una de sus palabras, James se inclinó para el golpe final. En una noche como esta, es fácil olvidar que las apariencias pueden ser engañosas, dijo, su voz cortando el silencio. Alguien puede vestirse adecuadamente, decir las palabras correctas, pero aún así estar fuera de lugar. Y al final, ¿qué queda? Solo la ilusión de algo que nunca fue real. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquiera de las anteriores. Fue un ataque directo, y todos en la sala lo sabían. A medida que las miradas de los invitados se dirigieron hacia Grace, era como si estuvieran esperando que ella se desplomara bajo el peso de sus insinuaciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero Grace, recurriendo a una fuerza que ni siquiera se había dado cuenta de tener, se levantó lentamente, sus movimientos elegantes a pesar del tumulto interior. Caminó con confianza hasta el centro de la sala y enfrentó a James cruzando miradas con él. La sala contuvo la respiración, la quietud casi insoportable mientras esperaban su respuesta. «Collins», dijo Grace, su voz firme y clara, resonando por toda la sala. «Tienes razón en una cosa. Hay diferencias entre nosotros. Pero las diferencias que realmente importan no son las de origen o clase social. Son las elecciones que hacemos cada día, la manera en que tratamos a los demás y la dignidad que llevamos en nuestros corazones». Hizo una pausa, su mirada inquebrantable. Y si puedo añadir, la verdadera ilusión es creer que alguien puede ser definido por sus posesiones o su posición en la vida. No es lo que poseemos lo que nos define, sino nuestros valores, nuestra valentía y nuestra integridad. Durante un largo momento la sala permaneció en silencio, las palabras de Grace flotando en el aire. Lo que se había pretendido como un momento humillante para ella, se había convertido en un testimonio de la fuerza que llevaba dentro. Muchos de los invitados que antes dudaban de ella, ahora la miraban con un respeto renovado, viendo la mezquindad en las palabras de James y la nobleza en su respuesta. James, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación, intentó forzar una sonrisa, pero la incomodidad en su rostro era evidente. En lo más profundo sabía que había cometido un error crítico y que las consecuencias de esa noche lo perseguirían por mucho tiempo. Grace se mantuvo firme, inquebrantable, pero sabía que esto era solo una batalla en una guerra mucho más grande. Mientras los susurros comenzaban a circular nuevamente entre los invitados, ella se preparó para lo que viniera, sabiendo que, aunque esa noche había sido una victoria, la lucha con James Collins aún no había terminado. La sala permaneció densa de tensión, el peso del momento colgando sobre todos, y mientras Grace permanecía allí, sabía que su viaje apenas comenzaba. Un gesto de shock se extendió por el rostro de James cuando cada par de ojos en la sala se dirigió hacia Grace. Con una calma inesperada comenzó a hablar, su voz cortando el silencio como un cuchillo afilado. «Antes de continuar, señor Collins, tengo algunas cosas que decir», dijo, erguida con una postura firme, aunque sus ojos se suavizaban, ofreciendo una dulzura que contrastaba con la tensión que se acumulaba en la sala. «Esta noche ha sido un desafío para mí, y estoy segura de que lo ha sido para muchos de ustedes también, especialmente para aquellos que nunca han visto a alguien como yo en un evento como este. Pero la verdad es que quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos, son solo fragmentos de nuestras historias. Lo que realmente importa es cómo elegimos darle forma a esas historias». Los invitados, que momentos antes estaban inquietos, ahora estaban completamente concentrados, su atención fija en Grace. Había algo en la sinceridad de su voz, en la crudeza de sus palabras, que comenzaba a derribar los muros que muchos de ellos habían construido para protegerse. «Vengo de orígenes humildes», continuó Grace, su voz firme y clara, como si cada palabra que pronunciara llevara el peso de una vida vivida con propósito. «Crecí en una casa sencilla, donde mi madre, una mujer de inmensa fortaleza, me enseñó que el trabajo honesto y digno es una bendición, no una carga. Ella me enseñó que la verdadera grandeza proviene de mostrar respeto hacia los demás, sin importar quiénes sean». Grace hizo una pausa, permitiendo que su mirada recorriera la sala. Algunos invitados parecían visiblemente desconcertados, mientras que otros parecían perdidos en sus pensamientos, y el espacio entre sus palabras se llenaba de un silencio pesado. «Sé que muchos de ustedes ven mi trabajo como algo inferior», dijo Grace, su voz suave pero decidida.
Pero quiero que sepan que cada trabajo que tomo, cada esfuerzo que hago para construir una vida mejor para mi hijo, lo hago con amor y compromiso. Ese trabajo, esa lucha, es lo que me da dignidad. No se trata de riqueza ni de posesiones. Se trata de enfrentar cada día con valentía, criar a un hijo sola y no rendirse, sin importar lo difícil que se ponga. Al hablar de Michael, su hijo, los ojos de Grace brillaron con una emoción que ya no pudo ocultar. Mi hijo es la razón por la que estoy aquí hoy. Él es la luz que me guía. Todo lo que hago es por él. Y no me avergüenzo de eso, ni por un segundo. Si hay algo de lo que me enorgullezco, es ser una madre que sigue luchando, a pesar de todo. La sala cayó en un silencio aún más profundo, pero esta vez estaba lleno de reflexión y emoción. Las palabras de Grace comenzaron a tocar los corazones de muchos en la sala, instándolos a reconsiderar sus propios juicios. Caras que antes mostraban desdén, ahora mostraban signos de culpa y autorreflexión. No estoy aquí para ser juzgada, dijo Grace, su mirada ahora afilada, pero llena de una resolución inquebrantable. Estoy aquí para recordarles que no estamos definidos por cómo nos vemos, por nuestras pertenencias, ni por los juicios de los demás. Estamos definidos por nuestras acciones, por cómo tratamos a los demás, y por el respeto que nos mostramos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Luego Grace giró sus ojos hacia James, firme y desafiante. Y usted, señor Collins, con todo respeto, quizás sea hora de repensar qué es el verdadero poder. No es el poder para humillar, para dominar, ni para destruir. El verdadero poder es la capacidad de levantar a los demás, de mostrar bondad y de liderar con respeto. La sala se transformó en un instante. La tensión que había llenado el espacio dio paso a un cambio profundo en la atmósfera, como si la autenticidad de Grace hubiera despojado las capas de prejuicio y arrogancia que antes se habían quedado allí. Los invitados, que esperaban presenciar un incómodo momento de humillación, ahora se encontraban cara a cara con una verdad más profunda y más incómoda, una que los obligaba a reconsiderar sus propios valores. James, al darse cuenta de que su posición se estaba desmoronando, sintió como el peso de la situación cambiaba bajo él. Su llamado poder estaba siendo desafiado, no por la fuerza, sino por la fuerza de las palabras de Grace. Ya no estaba en control. En su lugar, su intento de menospreciar había fracasado, revelando sus propias inseguridades. Un suave murmullo comenzó a recorrer la sala, no de chismes, sino de respeto genuino. Eleanor Hastings, quien había apoyado a Grace desde el principio, fue la primera en romper el silencio. Su aplauso resonó con claridad, seguido por otros, hasta que toda la sala se llenó con el sonido de las palmas, un reconocimiento a la fuerza que Grace había mostrado. De pie en el centro, Grace sintió una abrumadora ola de emoción, pero la contuvo, manteniendo su compostura. Había ganado una batalla significativa, pero sabía que los efectos de este momento durarían mucho más tiempo. A medida que el aplauso crecía, James se retiró a una esquina, tratando de esconder su frustración y humillación. Había subestimado a Grace y ahora estaba pagando el precio. La atmósfera tensa y juzgadora de la mansión Collins se había transformado, y el respeto que Grace había ganado era palpable. Ella no solo defendió su dignidad, obligó a todos en esa sala a reconsiderar sus propios prejuicios y acciones, y esa lección no sería olvidada. El gran salón cayó en un silencio pesado una vez más, como si las palabras de Grace todavía resonaran a través del lujoso espacio. Era como si el tiempo se hubiera detenido, cada persona presente perdida en sus propias reflexiones, contemplando el impacto de lo que acababa de suceder. Finalmente, el silencio fue roto por un par solitario de manos. Eleanor, siempre la primera en reconocer la verdadera fuerza, comenzó a aplaudir, y pronto el resto la siguió, el aplauso aumentando en volumen. Para muchos, este aplauso fue una liberación, una forma de expresar admiración por el coraje y la elocuencia de Grace. Para otros, fue un acto de contrición, una forma de reconocer sus errores anteriores. Catherine Milford, quien había sido una de las más ruidosas en burlarse de Grace anteriormente, ahora sentía la punzada de sus propios prejuicios. Aplaudió, pero sus ojos estaban agachados, demasiado avergonzada para encontrar la mirada de la mujer que había subestimado tan erróneamente. Richard Beaumont, un hombre de negocios conocido por su enfoque en la riqueza y el estatus, se encontró luchando con una sensación de admiración mezclada con incomodidad. Las palabras de Grace lo habían obligado a reconsiderar los valores que había sostenido tan cerca. Su aplauso se volvió más ferviente, y ya estaba pensando en cómo podría usar su influencia para ayudar a generar un cambio real.
Claire sintió una profunda sensación de vergüenza, un sentimiento que apenas pudo suprimir. Ella había sido una de las primeras en hablar mal de Grace cuando ella entró en la fiesta, pero ahora, mientras la noche avanzaba, se encontraba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones mezquinas. Marjorie también parecía incómoda, su aplauso poco entusiasta, casi como si estuviera tratando de compensar su comportamiento anterior. La lección que se volvió tan clara esa noche fue que el verdadero valor no se define por la riqueza ni el estatus social, sino por la integridad de uno y el coraje de defender lo que es correcto. Mientras el aplauso aumentaba, James Collins, el que había intentado humillar a Grace, permaneció inmóvil, sintiendo cómo el suelo bajo él comenzaba a cambiar. Era una derrota como ninguna otra que hubiera conocido antes. Todos sus planes, toda la confianza que tenía en su capacidad para controlar la situación, fueron destrozados por las simples y honestas palabras de una mujer a la que había desechado como inferior. No podía entender cómo todo había salido tan mal. Un hombre que se enorgullecía de manipular las situaciones a su favor ahora se encontraba expuesto, no como un hombre de poder, sino como alguien mezquino e inseguro. Al ver a Grace en el centro de la sala, recibiendo los aplausos, su ira ardía, pero estaba congelado, sin saber cómo reaccionar. Su plan había fracasado por completo. Mientras los invitados se reunían alrededor de Grace para ofrecerle su admiración, Eleanor Hastings fue la primera en acercarse. Tomó las manos de Grace entre las suyas, mirándola a los ojos con rara sinceridad. Nos has mostrado lo que realmente importa, Grace. Gracias por recordarnos lo que significa ser verdaderamente dignos, dijo Eleanor, con la voz cargada de emoción. Uno por uno, otros se unieron a ella, formando un pequeño círculo alrededor de Grace, cada uno ofreciendo sus propias palabras de respeto y admiración. El mismo círculo que antes la había excluido ahora la abrazaba, un escudo de solidaridad y aprecio. Grace, aún atónita por el giro de los acontecimientos, se sintió fortalecida por cada palabra de apoyo. Entre los que se acercaron estaba Richard Beaumont, quien habló con respeto y serenidad. Grace, nos has dado mucho en qué pensar esta noche. Si hay algo que podamos hacer para apoyarte, por favor avísanos. Sus palabras eran sinceras, y estaba claro que ofrecía algo más que simples cortesías vacías. Su mente ya parecía estar considerando formas de ayudar a Grace y a su hijo de manera tangible. El cambio en la sala era palpable. Lo que antes había sido una noche de superficialidad y ostentación, ahora estaba llena de reflexión y humildad. Los invitados, conmovidos por la fortaleza y dignidad de Grace, parecían replantearse sus propios valores, algunos sintiendo la picazón de sus prejuicios previos. Pero James se mantenía distante, con la expresión cerrada, sabiendo que había perdido el control de la noche, algo que nunca podría aceptar. Sin embargo, por el momento, no tenía más opción que soportar el dolor de su propia derrota. A medida que la noche avanzaba, quedaba claro que las palabras de Grace habían tenido un impacto. La fiesta continuó, pero ahora el enfoque había cambiado. La velada ya no trataba de una ostentosa exhibición de riqueza y estatus, sino de reflexión y crecimiento personal. Grace, con su valentía e integridad, había convertido lo que debía ser una noche de humillación en una de transformación. Los últimos ecos de aplausos seguían resonando en el aire, pero el verdadero impacto de sus palabras perduraría mucho más tiempo, profundamente en los corazones y mentes de todos los presentes. El ambiente en la mansión Collins había cambiado. Ahora estaba cargado de admiración, reflexión y un sentido de cambio inesperado. Los invitados miraban a Grace Parker con un respeto recién adquirido. Un respeto que ni ella ni nadie más había anticipado. Justo cuando los aplausos se apagaron, una nueva figura emergió de la multitud. Sarah Thompson, una prominente empresaria cuya influencia abarcaba desde la moda hasta la tecnología, avanzó con determinación. Conocida por su aguda inteligencia y su capacidad para detectar potencial, Sarah había permanecido en silencio durante el discurso de Grace, observando con gran interés. Ahora, parecía que era el momento de actuar. Su entrada exigió atención. Era raro que alguien de la talla de Sarah hiciera un gesto tan público, y los invitados susurraban, preguntándose qué sucedería a continuación. Cuando Sarah llegó junto a Grace, hizo una pausa breve,
asegurándose de que todos la estuvieran observando. Con una sonrisa genuina y un aire respetuoso, Sarah extendió su mano. Grace Parker, comenzó con una voz firme pero cálida. He visto a mucha gente intentar destacarse en eventos como este, pero nunca había visto a nadie convertir un momento de adversidad en una muestra tan impresionante de fuerza y dignidad como lo hiciste tú esta noche. Grace, aún abrumada por los eventos de la noche, estrechó la mano de Sarah con un ligero temblor, sin saber qué esperar a continuación. Podía sentir todas las miradas de la sala sobre ella, pero esta vez la atención se sentía diferente, más solidaria, más respetuosa. Tu discurso no fue solo inspirador, continuó Sarah, sin apartar la mirada de los ojos de Grace. Fue una llamada de atención para que todos reconsideremos lo que realmente importa, y por eso no puedo dejar que esta noche termine sin hacer algo que creo que es más que merecido. La sala contuvo la respiración, el aire denso de anticipación. Grace, dijo finalmente Sarah con una voz clara y resuelta. Quiero ofrecerte un puesto en mi empresa. No como un simple gesto de caridad, sino porque veo en ti inteligencia, coraje e integridad, cualidades que son raras y valiosas. Quiero que traigas esos valores a mi equipo, donde estoy segura de que podrás hacer una diferencia real. La sala estalló en susurros de sorpresa y admiración. La oferta de Sarah Thompson era extraordinaria, y todos sabían que era un cambio de juego para Grace. También era un rechazo público del intento de James Collins de humillarla, una declaración de que no solo había sobrevivido a su cruel plan, sino que había emergido más fuerte y respetada. Por un momento, Grace quedó sin palabras. El peso de la oferta de Sarah era abrumador. Todos los años de lucha, las humillaciones silenciosas, el incansable trabajo como madre soltera, parecían culminar en ese instante. Sentía como si la vida, después de tantas dificultades, finalmente estuviera abriéndole una puerta que nunca había imaginado. T. Thompson, yo. No sé qué decir, tartamudeó Grace, con la voz cargada de emoción. Esta es una oportunidad increíble, y estoy tan agradecida. Nunca imaginé que algo así pudiera sucederme, especialmente después de todo lo que he vivido. Sarah sonrió cálidamente, su expresión llena de confianza y ánimo. No tienes que decidir ahora mismo, Grace, dijo suavemente. Tómate tu tiempo, pero sabe que esta oferta es genuina. Quiero que seas parte de algo más grande, donde tus habilidades y ética puedan realmente brillar. Mientras Grace absorbía el peso de la oferta, la sala a su alrededor comenzó a llenarse de sonrisas de apoyo y palabras de aliento de los invitados. Podía sentir cómo su perspectiva cambiaba, cómo el mundo a su alrededor se transformaba. Ya no era la sirvienta ignorada, la que se miraba desde arriba y se desestimaba. Ahora era vista, respetada, un símbolo de fortaleza y coraje, con un futuro que rebosaba promesas. A lo lejos, James Collins observaba, congelado en incredulidad. El triunfo que había imaginado para él mismo se había convertido en una derrota aplastante. La noche, que esperaba que fuera su victoria, se le había escapado de las manos. No solo había perdido el control del partido, sino también de la narrativa que alguna vez fue suya para dictar. Grace, la mujer a la que tanto había intentado humillar, se había convertido en la estrella de la noche, disfrutando de la admiración de la misma élite con la que él había trabajado tan duro para impresionar. El poder que pensaba que tenía se deslizaba lejos, y todo lo que podía hacer era hervir de frustración. Los invitados, testigos de este giro sorprendente de los acontecimientos, comenzaron a dividirse en pequeños grupos, discutiendo el significado de lo que acababa de suceder. Muchos seguían llenando a Grace de elogios, mientras que otros, como Richard Beaumont, comenzaban a pensar en cómo podrían ayudarla a construir una nueva vida, aprovechando sus propias redes para ofrecer apoyo. Grace, todavía aturdida por todo, se giró hacia Sarah con los ojos brillando de gratitud. Señorita Thompson, acepto su oferta y le prometo que daré todo lo que tengo para honrar esta oportunidad, dijo, con la voz firme y decidida. Sarah asintió, una sonrisa satisfecha extendiéndose por su rostro. Sé que lo harás, Grace, y no puedo esperar a ver lo que logras. Lo que había comenzado como una noche destinada a avergonzarla, terminó con Grace Parker erguida, la heroína indiscutible de la noche. Su fuerza interior no solo había preservado su dignidad, sino que también había abierto puertas a un futuro lleno de posibilidades infinitas. Cuando los últimos invitados se fueron de la mansión, llevándose consigo las lecciones de esta noche inolvidable, Grace permaneció en el centro de la sala, plenamente consciente de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía comprender por completo. A la mañana siguiente,
Los suaves rayos del sol se filtraron a través de las ventanas de la mansión Collins, proyectando un cálido resplandor sobre el lujoso entorno. La casa, que tantas veces había sido el escenario de fiestas y reuniones sociales, ahora se sentía extrañamente quieta, como si también percibiera el cambio que se avecinaba. Grace caminó por sus pasillos, una mezcla silenciosa de emociones revoloteando dentro de ella. Había una sensación de cierre, como si un capítulo significativo de su vida acabara de llegar a su fin. Su decisión había sido tomada. Dejaba atrás el trabajo que había sido su único medio de supervivencia durante tanto tiempo. Con un futuro brillante por delante, Grace sabía que su vida iba a tomar una dirección completamente nueva. Sentía gratitud por lo que había logrado, pero también una pesadez en el corazón. Pensó en las personas a las que dejaba atrás, a aquellas que, como ella, habían dedicado sus vidas al servicio de la familia Collins. Sabía que su partida sería difícil para ellos, pero la decisión que estaba tomando se sentía correcta, en lo más profundo de su ser. Antes de irse para siempre, había una última conversación que necesitaba tener. James Collins, el hombre que una vez intentó aplastarla, aún estaba en algún lugar de la casa. Aunque podría haberse ido sin decir palabra, Grace sentía que era importante cerrar ese capítulo con dignidad. Se dirigió a la oficina de James, donde él había estado encerrado desde la fiesta, perdido en sus propios pensamientos. La puerta estaba entreabierta, y ella lo vio sentado detrás de su escritorio, con la mirada distante. Se veía diferente ahora, los hombros caídos, una expresión de cansancio. El hombre arrogante y seguro de sí mismo que una vez había intentado destruirla, parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien que enfrentaba las consecuencias de sus propias acciones. Grace tocó suavemente la puerta para anunciar su presencia. James levantó la mirada, su expresión destellando sorpresa. «Grace», murmuró, su voz ronca, como si no hubiera dormido en días. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?» Con pasos firmes, Grace entró en la oficina, su compostura inquebrantable. «Vine a decir adiós, señor Collins», dijo simplemente. «He decidido aceptar la oferta de Sarah Thompson y dejo mi trabajo aquí en la mansión». James guardó silencio, su mente corriendo para procesar sus palabras. Se veía más viejo de alguna manera, como si el peso de todo lo sucedido de repente lo alcanzara. Yo pensé que esto podría pasar, admitió con la voz quebrada un poco. No esperaba que terminara así. Grace lo observó cuidadosamente, notando cómo el orgullo y la arrogancia que antes lo definían habían desaparecido, reemplazados por algo más suave, más vulnerable. Podría haber utilizado ese momento para confrontarlo, para darle voz a todo el dolor y la rabia que él le había causado. Pero sabía que eso no era lo que necesitaba. Su victoria ya estaba sellada y su dignidad intacta. «Señor Collins», comenzó, su tono firme pero sereno. «Podría decir muchas cosas ahora. Podría confrontarlo, incluso humillarlo, tal como usted intentó hacer conmigo. Pero elijo no hacerlo». James la miró a los ojos, atónito por la claridad tranquila en su voz. Estaba perdido por las palabras, sin saber cómo responder. «Siempre he creído que el verdadero poder proviene de la dignidad y el respeto que mostramos a los demás», continuó Grace. «Y no guardo rencor, porque eso no me serviría de nada. La vida se trata de elecciones, y yo he elegido avanzar sin llevar esa amargura conmigo». James miró hacia otro lado, claramente avergonzado. «Lo siento», susurró, casi demasiado bajo para escuchar. Fue la primera vez que admitió algo así, y Grace sabía que probablemente sería la última. Ella asintió ligeramente, aceptando su disculpa sin necesidad de más palabras. Lo que importaba ahora era que se iba con la cabeza erguida, lista para lo que el futuro le deparara. «Espero que algún día usted también encuentre paz», dijo suavemente, girándose para irse. «Ahora voy a despedirme de los demás». Mientras se alejaba, James permaneció sentado, consumido por un abrumador sentimiento de pérdida y arrepentimiento. Sabía que no había nada que pudiera hacer para deshacer el daño que había causado. La oportunidad de hacer las paces con Grace había pasado, y él quedó solo enfrentando las consecuencias de su arrogancia, cargado con el vacío que ahora llenaba su vida. Grace caminó por los pasillos familiares por última vez, su corazón pesado con una mezcla de alivio y tristeza. Al entrar en la cocina, donde el resto del personal se había reunido, pudo sentir el peso del momento.
La noticia de su partida ya se había extendido, y las expresiones que vio estaban llenas de profunda admiración y respeto. Había hecho lo que muchos pensaron imposible. No solo había escapado del control de James Collins, sino que también había triunfado en el proceso. María, la cocinera que siempre la había apoyado en las buenas y en las malas, fue la primera en abrazarla cálidamente, con los ojos brillando por las lágrimas no derramadas. «Realmente te vamos a extrañar, Grace», dijo María con la voz cargada de emoción. «Has sido una inspiración para todos nosotros». Grace la abrazó con fuerza, sintiendo el consuelo de las amistades que había formado allí. «También te voy a extrañar, María. Pero sé que estoy haciendo lo que es mejor para mí ahora, y también sé que todos ustedes tienen la misma fortaleza que me ayudó a superar esto». Los demás se acercaron, cada uno ofreciendo su despedida sincera, compartiendo cuánto admiraban su fortaleza y determinación. Ella abrazó a cada uno, sintiendo el vínculo que compartían, sabiendo que dejaba atrás a personas que se habían convertido en familia. Cuando finalmente salió de la mansión, Grace hizo una pausa en la puerta, mirando por última vez el imponente edificio que la había tenido cautiva por tanto tiempo. Respiró profundamente, sintiendo el peso de su decisión, pero también la sensación de libertad que la acompañaba. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su propia vida. Con una última mirada a la mansión, Grace se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás. El capítulo con James Collins había terminado, y ahora estaba lista para escribir uno nuevo. Uno definido no por el dolor y la humillación, sino por el coraje, la integridad y la esperanza de un futuro más brillante. Y así Grace Parker dejó atrás la mansión Collins, sabiendo que nunca más tendría que doblegarse ante la voluntad de nadie. Había ganado la batalla más importante de su vida, la batalla por su dignidad. Ahora estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le deparara. Cuando Grace se sentó en su nuevo escritorio en la oficina iluminada de Sarah Thompson a la mañana siguiente, el aire se sentía fresco con la promesa de un nuevo comienzo. Todo a su alrededor, las paredes modernas y elegantes, los muebles sofisticados, contrastaba con la grandiosidad desgastada de la mansión Collins. Ese lugar vibraba con energía y propósito, y por primera vez en mucho tiempo, Grace sintió que realmente pertenecía allí. La oficina de Sarah era un espacio donde las ideas florecían y el trabajo arduo era reconocido, y aquí no había burlas ni susurros malintencionados. Las personas a su alrededor la trataban con el respeto que siempre había merecido. Valoraban su integridad, su inteligencia y su capacidad para superar los desafíos de la vida. El trabajo era exigente, pero también profundamente gratificante. Había formado parte de un equipo que trabajaba en una iniciativa de desarrollo de proyectos sociales, donde sus experiencias de vida y su pasión por ayudar a los demás podían realmente hacer una diferencia. Cada día traía su propio conjunto de desafíos, pero también oportunidades para aprender y crecer. Con cada logro, Grace sentía que su confianza volvía a crecer. Su sentido de autoestima se fortalecía. Michael, su hijo, también estaba prosperando en este nuevo capítulo de sus vidas. Gracias a la estabilidad que le ofrecía su nuevo trabajo, él había cambiado a una mejor escuela, donde ya se destacaba tanto por su inteligencia como por su bondad. Cada día cuando llegaba a casa, su rostro se iluminaba con historias de nuevos amigos y emocionantes aventuras. Su sonrisa era la mayor recompensa que Grace podría haber pedido. Una tarde, mientras trabajaba en un informe para un nuevo proyecto, Grace se tomó un momento para mirar por la ventana de la oficina. El horizonte de la ciudad de Nueva York se extendía ante ella, y mientras su mirada se detenía en la ciudad, sus pensamientos volvieron a todo lo que la había llevado a este punto. Desde las luchas de ser madre soltera hasta los oscuros días pasados en la mansión Collins, había recorrido un largo camino. Sin embargo, a pesar de las dificultades, las lecciones aprendidas se habían quedado con ella, arraigadas profundamente en su corazón. Pensó en todas las decisiones difíciles que había tomado, elecciones que a menudo parecían imposibles en su momento, pero que siempre habían estado guiadas por sus valores, por la fortaleza que su madre le había inculcado. Cada decisión de elegir la dignidad sobre el rencor, de mantenerse firme ante el miedo, la había llevado hasta aquí. Grace sabía que su viaje no había terminado, pero avanzaba con la cabeza erguida, sabiendo que tenía el poder de darle forma a su propio futuro. Su nuevo trabajo era solo el comienzo. Una oportunidad para construir una vida para ella y para Michael que sería mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Cuando llegó a casa esa noche, Grace encontró a Michael sentado a la mesa de la cocina, trabajando diligentemente en su tarea.
Él levantó la vista y sonrió cuando la vio, sus ojos brillando con la clase de alegría que llenaba el corazón de Grace de gratitud. ¿Cómo te fue en el día, mamá?, preguntó con la misma curiosidad que siempre calentaba su corazón. Grace sonrió y caminó hacia él, acariciando suavemente su cabello. Fue un buen día, Michael. Estamos construyendo algo especial, tú y yo. Michael sonrió ampliamente y volvió a sus estudios, mientras Grace comenzaba a preparar la cena. La cocina, pequeña pero acogedora, se había convertido en el corazón de su nueva vida, una vida llena de promesas y nuevos comienzos. Mientras picaba verduras y removía la olla, Grace reflexionaba sobre cómo sus decisiones siempre habían estado guiadas por algo mucho más profundo que el simple instinto de supervivencia. Habían sido guiadas por principios, por la dignidad, el respeto y la integridad. Incluso cuando esos principios fueron desafiados, nunca fueron comprometidos, y ahora esos valores la habían llevado a un lugar donde podía prosperar, un lugar donde podía ofrecerle a Michael la vida que siempre había soñado. Cuando se sentaron a cenar, Michael compartió con entusiasmo los eventos de su día, su emoción llenando la habitación. Grace sonrió mientras lo escuchaba, sintiendo una paz que no había conocido en años. El camino había sido largo y difícil, pero el destino era más de lo que había esperado. ¿Eres feliz, Michael?, preguntó suavemente, su voz llena de amor. Michael asintió, sus ojos brillando. Soy el niño más feliz del mundo, mamá. Grace sintió que se le escapaban lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. Y yo soy la mamá más afortunada del mundo, susurró, sonriendo a través de sus lágrimas. Cuando cayó la noche y las luces de la ciudad brillaban fuera de la ventana, Grace sabía que había logrado algo invaluable. Siempre había creído que el verdadero valor de una persona no residía en sus posesiones, su estatus o las opiniones de los demás. Estaba en su carácter, sus decisiones y cómo enfrentaba la adversidad. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Grace Parker cerró el capítulo de su pasado, lista para escribir muchos más. El futuro estaba lleno de infinitas posibilidades, y sabía que, sin importar los desafíos que le esperaran, los enfrentaría con la misma fortaleza, dignidad y determinación que la habían llevado hasta aquí.